En el corazón de la selva de Yucatán, envuelto en el misterio de las ruinas mayas, el arqueólogo Augustus Le Plongeon observaba las antiguas inscripciones talladas en piedra, convencido de que ante sus ojos yacía la historia de un continente perdido. Corría el año 1876 y para Le Plongeon esas inscripciones no solo hablaban del pueblo maya, sino de una civilización mucho más antigua, anterior a todas las conocidas, un lugar ancestral llamado Mu. Las ruinas parecían susurrar la historia de una cultura próspera y avanzada que en algún momento habría desaparecido bajo las aguas del océano, dejando únicamente vestigios dispersos y fragmentados. Para Le Plongeon, el estudio de las figuras y símbolos de piedra se convirtió en una revelación. Vio en esas marcas y patrones referencias a una cultura madre, una civilización que, mucho antes de que se construyeran las pirámides de Egipto o que surgieran las grandes ciudades de Mesopotamia, había florecido en el centro del Pacífico. Mu, imaginaba él, era el origen de todos los pueblos, una civilización antigua y sabia que extendió su influencia y su conocimiento por el mundo antes de desaparecer en un cataclismo. Aquella tierra perdida representaba, en sus teorías, una cuna de saberes ancestrales, una sociedad que había alcanzado logros tecnológicos y espirituales inimaginables para su tiempo. Décadas después, otro hombre, igualmente atraído por lo desconocido, retomó la historia de Mu y le dio un alcance aún mayor. James Churchward, un oficial británico retirado y explorador incansable, afirmó haber descubierto la clave de este enigma en una serie de tablillas antiguas, ocultas en un templo de la India. Churchward contaba que estas tablillas, inscritas en un lenguaje secreto, narraban la historia de Mu con una precisión que le dejó asombrado. La civilización de Mu, relataban las tablillas, era una sociedad avanzada y pacífica, donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazaban en perfecta armonía y donde el conocimiento era utilizado no para dominar, sino para comprender y mejorar la vida. Según los relatos de Churchward, los habitantes de Mu no solo poseían un profundo entendimiento de la naturaleza y el cosmos, sino que habían desarrollado una tecnología capaz de manipular la energía a través de cristales y piedras sagradas. En sus templos y centros de conocimiento, aquellos sabios estudiaban las estrellas, comprendían los ciclos de la naturaleza y preservaban un conocimiento que, según él, trascendía los confines de su propio tiempo. En las noches de Mu, los astrónomos observaban el cielo desde templos construidos en perfecta alineación con los astros, mientras que sus sacerdotes guiaban a la población en rituales de comunión con el universo, creyendo firmemente en una conexión profunda entre todos los seres y el cosmos. A través de sus escritos, Churchward ofreció una visión fascinante y detallada de esta civilización perdida. Describió a Mu como un lugar donde el conocimiento y la paz se unían en un ideal de vida equilibrada, una cultura que alcanzó un nivel de desarrollo tanto espiritual como científico que ninguna otra civilización habría logrado. En sus relatos, los templos de Mu eran enormes estructuras de piedra, adornadas con cristales que irradiaban luz y energía. La sociedad, lejos de las guerras y conflictos que marcarían a las culturas posteriores, se mantenía unida bajo un sistema de valores de igualdad y armonía. Churchward pintaba un retrato de Mu como el arquetipo de la utopía perdida, un símbolo de todo lo que la humanidad podría ser en su estado más puro. En su relato, Mu se convierte en un mundo ideal, un paraíso de sabiduría, paz y prosperidad, destruido por un cataclismo que la sumergió en el océano y borró su memoria, dejando solo ecos y rastros dispersos. Sin embargo, tanto las interpretaciones de Le Plongeon como las de Churchward
despertaron críticas y dudas. Los académicos de su época señalaron la falta de evidencia tangible para sustentar tales afirmaciones. Las inscripciones que Le Plongeon interpretaba como referencias a Mu fueron reinterpretadas por arqueólogos posteriores como relatos religiosos locales, ajenos a cualquier mención de una civilización perdida. Y las tablillas de Churchward, que según él contenían toda la historia de Mu, nunca fueron verificadas ni vistas por otros investigadores, quedando en el ámbito de lo incierto y lo especulativo. Aún así, estas teorías se extendieron como un fuego invisible, capturando la imaginación de miles de personas que veían en Mu una conexión perdida con un pasado mítico y sabio. En un mundo moderno en busca de respuestas, la historia de Mu ofrecía algo que resonaba profundamente: un origen común, una fuente ancestral de conocimiento y paz, un tiempo anterior al caos y la fragmentación. La leyenda de Mu, aunque desacreditada por la ciencia, continuó creciendo, manteniéndose viva en la mente de quienes buscaban respuestas que la historia convencional no podía ofrecer. Y así, Mu se convirtió en mucho más que un continente perdido. Se transformó en un símbolo, un recordatorio de que tal vez la humanidad alguna vez poseyó una sabiduría y una paz que parecían imposibles en el presente. Hoy, cuando el nombre de Mu se evoca, se presenta como una puerta abierta hacia el misterio, una llamada a mirar más allá de lo visible y a recordar que, quizás, en algún punto olvidado del tiempo, existió una civilización que alcanzó un estado de equilibrio que aún anhelamos. El océano, vasto y profundo, cubre sus secretos, y en su silencio parece guardar la promesa de que algún día, si buscamos lo suficiente, tal vez encontremos pruebas de aquella tierra perdida, o tal vez simplemente recordemos que el espíritu de Mu, en su esencia, aún vive en la memoria y en el sueño de un mundo en paz y armonía. Imaginemos Mu como un vasto y fértil continente en el centro del océano, donde sus habitantes vivían en equilibrio perfecto con la naturaleza y las fuerzas del cosmos. Era una civilización que, según los relatos antiguos, alcanzó un nivel de sabiduría y avance tecnológico que apenas podemos imaginar. En Mu, la ciencia y la espiritualidad no eran esferas separadas. Por el contrario, formaban parte de un mismo tejido de comprensión y respeto hacia el universo, una red de conocimiento que, en sus logros, desafiaba los límites de lo humano. Los habitantes de Mu se describen como seres de gran espiritualidad y paz. Sus líderes, sabios y científicos, dedicaban sus vidas a entender los secretos de la vida y el cosmos, estudiando los astros, los ciclos naturales y las energías invisibles que, según sus creencias, formaban la base del universo. En sus templos, construidos en alineación perfecta con las estrellas y constelaciones, estos sabios realizaban sus observaciones astronómicas, guiados por un conocimiento que parecía desafiar las capacidades de su tiempo. Los templos, de piedra y cristal, reflejaban la luz del sol en intrincados patrones que servían tanto de guía para sus estudios como de símbolo de la armonía entre su gente y el universo. La tecnología de Mu, según los antiguos relatos, se basaba en la manipulación de cristales y piedras sagradas que canalizaban la energía de la Tierra y de los astros. Estos cristales, de tamaños y formas impresionantes, no eran meras decoraciones. Se usaban en la vida cotidiana como fuentes de luz, herramientas de sanación y hasta como medios de comunicación a través de la energía. Los habitantes de Mu creían que cada cristal contenía una vibración única y que, al activar esta vibración, podían conectar con otros seres y lugares sin necesidad de palabras. La resonancia de estos cristales
En manos de aquellos que sabían cómo utilizarlos, amplificaba la energía vital de los individuos, permitiéndoles lograr hazañas que, para otras culturas, serían incomprensibles. A nivel social, Mu era una civilización construida sobre la paz y la igualdad. Los relatos nos hablan de una sociedad sin jerarquías opresivas, en la que cada individuo cumplía un papel en beneficio de la comunidad. No existían las guerras ni las disputas por poder o recursos. Su filosofía de vida se centraba en el bienestar colectivo y en el respeto por el entorno natural. La educación era un derecho de todos, y desde pequeños, los habitantes de Mu aprendían a interpretar las señales de la naturaleza y a comprender los ritmos del cosmos. Los niños no solo estudiaban ciencias y matemáticas, sino también las leyes de la armonía universal, entendiendo desde temprana edad que su conexión con el mundo y con los otros seres era esencial para mantener el equilibrio de su sociedad. La medicina de Mu era otra de sus grandes maravillas. En lugar de depender de sustancias o técnicas invasivas, sus sanadores usaban la energía de los cristales para equilibrar el cuerpo y el espíritu, restaurando la salud mediante el ajuste de las vibraciones naturales de cada persona. Creían que el cuerpo humano era una réplica en miniatura del cosmos y que, al igual que el universo, podía entrar en desequilibrio por influencias externas. Con la ayuda de cristales y de las resonancias de ciertos minerales, los sanadores eran capaces de restaurar la armonía en sus pacientes, permitiendo que la energía fluyera sin obstáculos. La vida espiritual en Mu era profunda y comunitaria. Los rituales se celebraban en templos abiertos al cielo, donde los habitantes se reunían al amanecer y al anochecer para rendir tributo al sol y las estrellas, que consideraban fuentes de toda sabiduría y vida. Los sacerdotes y sacerdotisas de Mu guiaban a la comunidad en prácticas de meditación y contemplación, y en aquellos momentos de comunión espiritual se creía que las energías de los cielos y la tierra se unían en un solo campo de armonía. Para ellos, el universo entero era un ser vivo, y cada individuo, cada planta y cada piedra formaban parte de esa gran conciencia cósmica. El arte en Mu también reflejaba su conexión con el cosmos. Sus esculturas y pinturas se componían de formas geométricas y patrones complejos que representaban los ciclos de la naturaleza y los movimientos de las estrellas. Cada objeto de arte, cada tallado en piedra y cada figura esculpida era un símbolo de sus creencias, una manifestación de su visión de la vida como un círculo de renovación y equilibrio. Estas creaciones, aunque efímeras en el mundo físico, buscaban conectar el alma de quien las contemplaba con los secretos de la existencia. Mu era una civilización que, en su esencia, parecía haber alcanzado el ideal de la armonía universal. Sus habitantes no aspiraban a la grandeza material ni al poder, sino a vivir en un estado de paz y comprensión mutua, donde cada acto y cada pensamiento estaban guiados por el deseo de contribuir al bien común y de mantener el equilibrio en todas las cosas. Era una sociedad donde el conocimiento no era un privilegio de unos pocos, sino un bien compartido y valorado por todos. En el relato de Mu, vemos un reflejo de los ideales más profundos de la humanidad, un recordatorio de lo que podríamos ser si viviéramos en paz con el mundo que nos rodea y buscáramos, por encima de todo, el bienestar colectivo. Esta civilización mítica que el océano habría devorado sigue viva en la imaginación y en el anhelo de aquellos que sueñan con un mundo donde la ciencia, el arte y la espiritualidad son expresiones de una misma verdad. En la vasta quietud del océano Pacífico, donde los vientos susurran historias olvidadas, la tragedia de Mu se cuenta como un lamento profundo,
como el eco de un cataclismo que resuena a través de los siglos. Según la leyenda, Mu, la tierra de paz y sabiduría, fue destruida en un solo y devastador instante. En el corazón de aquella noche fatídica, cuando el continente dormía bajo un cielo cubierto de estrellas, fuerzas invisibles se conjuraron, rasgando la tierra y sumergiéndola bajo las aguas en un cataclismo tan completo que, al amanecer, nada quedó de su grandeza. Los antiguos relatos describen una serie de terremotos y erupciones volcánicas que sacudieron Mu hasta sus cimientos. La tierra misma se abrió en profundas grietas que devoraron templos, caminos y campos, mientras las aguas del océano se precipitaron sobre las ciudades y los valles, barriendo todo a su paso. Los habitantes de Mu, en su mayoría ajenos al desastre que se avecinaba, se vieron de repente sumidos en una pesadilla de destrucción y caos, atrapados entre el fuego y las aguas que se alzaban sin piedad. Se dice que en los últimos momentos, cuando la tierra se partía y el océano se alzaba como un monstruo imparable, los sabios y sacerdotes de Mu se reunieron en sus templos para ofrecer plegarias y pedir una señal de clemencia a las fuerzas cósmicas que alguna vez habían venerado. Los altares de piedra, iluminados por las llamas temblorosas de las antorchas, se convirtieron en refugios de esperanza y de fe en medio del desastre. Los sacerdotes, rodeados de hombres y mujeres desesperados, dirigían los cánticos y rituales que habían guiado a la civilización durante siglos. Pero aquella noche, sus voces fueron ahogadas por el rugido de la naturaleza desatada. Aquellos que lograron llegar a las tierras altas presenciaron cómo el sol, teñido de rojo por las cenizas y el humo, se alzaba en el horizonte sobre un paisaje irreconocible. Vieron cómo sus ciudades, sus templos y sus campos, que alguna vez florecieron bajo el cielo de Mu, eran engullidos sin compasión por el océano, transformándose en un reino de sombras y olvido. La tierra de Mu, que había sido un símbolo de equilibrio y sabiduría, desapareció sin dejar rastro en la memoria de las olas. Los relatos afirman que el cataclismo fue tan súbito y brutal que pocos lograron sobrevivir. Quienes escaparon, sin embargo, llevaron consigo la memoria de aquella civilización perdida. Recorrieron mares y tierras lejanas, contando la historia de Mu a quienes quisieran escuchar, una historia de paz y esplendor que fue borrada de la faz de la tierra en un solo y trágico momento. Estos sobrevivientes, convertidos en nómadas, llevaron su conocimiento y sus creencias a otras culturas, compartiendo fragmentos de sabiduría y ecos de su pasado en templos y ciudades distantes. Con el paso del tiempo, el recuerdo de Mu se convirtió en un símbolo de advertencia, un recordatorio de la fragilidad de la humanidad ante las fuerzas de la naturaleza. Para los pueblos que escucharon las historias de los sobrevivientes, Mu se volvió un mito, una leyenda sobre la gloria que una vez existió y la tragedia que puede destruir incluso a las civilizaciones más avanzadas. Los habitantes de Mu, con sus ideales de paz y sus conocimientos sobre la energía y la armonía cósmica, dejaron de ser una historia concreta y pasaron a convertirse en una advertencia universal sobre la vulnerabilidad de toda sociedad humana. Hoy, la vastedad del Océano Pacífico guarda el enigma de Mu en su silencio. Las profundidades, con sus oscuros abismos y sus corrientes interminables, se alzan como guardianas de aquellos secretos que nunca conoceremos. La tierra de Mu, que alguna vez fue un paraíso de paz y sabiduría, yace oculta en algún rincón del océano, protegida por las aguas y por el paso del tiempo, dejando que el silencio y el misterio cubran sus secretos para siempre. Aunque las pruebas físicas de su existencia se han perdido
o quizás nunca existieron, el espíritu de Mu sigue vivo en las leyendas y en los sueños de quienes creen que, en algún punto de la historia, el hombre vivió en paz y alcanzó un conocimiento profundo y esencial. Tal vez Mu nunca existió en el sentido físico, pero en el imaginario de aquellos que aspiran a un mundo en armonía, sigue viva, resonando como el eco de una civilización que desapareció sin aviso, llevándose consigo una visión de paz que aún resuena en el alma humana. Los ecos de Mu no se extinguieron por completo cuando el continente desapareció bajo el océano. Según las leyendas, antes del cataclismo, algunos de sus sabios y líderes lograron escapar en embarcaciones, llevándose consigo fragmentos de su conocimiento y su espiritualidad hacia tierras lejanas. Así, la memoria de Mu, transportada por estos sobrevivientes, habría alcanzado civilizaciones emergentes en todo el mundo, impregnando sus creencias, sus conocimientos y sus estructuras con la sabiduría de una tierra que pocos recordarían. La influencia de Mu se dice que llegó a los antiguos egipcios, a los pueblos de Mesopotamia, a las culturas mesoamericanas y a los templos de la India. Los sobrevivientes, portadores de un conocimiento ancestral, llevaron a estas tierras ideas sobre la astronomía, la geometría y la espiritualidad, como semillas de sabiduría que florecerían en civilizaciones posteriores. En cada cultura a la que llegaron, dejaron una huella que, aunque diluida por el tiempo, aún se percibe en los símbolos y estructuras que los antiguos construyeron para honrar a los dioses y conectarse con el cosmos. En Egipto, entre las arenas y las aguas del Nilo, los templos y las pirámides alcanzaron un esplendor que desconcierta hasta hoy. Muchos creen que las impresionantes pirámides de Giza y los templos dedicados a los dioses no solo son testigos de la habilidad de los antiguos egipcios, sino que en sus diseños yace una sabiduría más antigua. Los relatos sostienen que los sacerdotes de Egipto, herederos de conocimientos transmitidos por los sabios de Mu, comprendieron que el cielo y la tierra formaban un solo cuerpo y que las estrellas en sus ciclos eternos podían revelar los secretos de la existencia. Los templos, construidos en alineación precisa con ciertos cuerpos celestes, eran más que lugares de adoración, eran centros de aprendizaje, donde los sacerdotes estudiaban los movimientos de las estrellas y registraban el paso del tiempo. La conexión entre el cielo y la tierra, la creencia en una continuidad entre el alma y el cosmos, recuerda las prácticas de Mu, donde la astronomía y la espiritualidad eran inseparables. Algunos relatos aseguran que los primeros sacerdotes egipcios, al recibir a los viajeros de Mu, aprendieron a interpretar los ciclos estelares como una danza sagrada, una expresión de la inteligencia divina que gobernaba el universo. En las llanuras de Mesopotamia, donde surgieron las primeras ciudades y sistemas de escritura, los relatos sobre el diluvio y las ciudades sumergidas se encuentran entre los más antiguos de la humanidad. Según algunos investigadores, estos mitos de inundación podrían aludir al cataclismo que destruyó Mu. Los sacerdotes y sabios de Mesopotamia, expertos en observar los cielos y en registrar sus conocimientos en tablillas, habrían escuchado los relatos de los supervivientes de Mu, asimilándolos en sus propias creencias sobre el poder del agua y los ciclos de destrucción y renacimiento. En los relatos de Gilgamesh, la historia de una gran inundación parece resonar con la destrucción de Mu, como si el recuerdo de esa civilización perdida se hubiera integrado en los mitos locales. Además, los templos y las torres de observación mesopotámicas, como los zigurats, reflejan una dedicación a estudiar el cielo y la tierra, un rasgo compartido con los sabios de Mu.
Es posible que estos centros de observación y escritura en Mesopotamia mantuvieran viva, aunque transformada, la visión cósmica de aquella civilización desaparecida. En América, las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica y los Andes también muestran sorprendentes paralelismos en sus prácticas astronómicas y en sus construcciones sagradas. Se dice que las pirámides escalonadas de los mayas y los aztecas, así como las líneas y figuras grabadas en el desierto de Nazca, en Perú, reflejan una herencia de conocimientos transmitida por aquellos que huyeron de Mu antes de su desaparición. Estas culturas desarrollaron calendarios precisos y sistemas de observación que les permitían predecir eclipses, solsticios y ciclos lunares, una destreza que muchos creen que proviene de un saber ancestral. Las pirámides mayas, construidas en alineación con los puntos cardinales y con los movimientos solares, evocan la misma conexión entre la Tierra y el cosmos que caracterizaba a Mu. Los sacerdotes mayas, guardianes de un tiempo circular y de los ciclos de la creación, compartían la creencia de que la humanidad estaba ligada al destino de las estrellas y que, al comprender los patrones celestes, podían obtener la sabiduría necesaria para guiar a su pueblo. La similitud entre estas creencias y las de Mu sugiere que, en los relatos de los sobrevivientes, las semillas de un conocimiento perdido pudieron haber germinado en estas tierras. En las regiones montañosas y templos de la India, la leyenda de Mu también encuentra ecos. Los textos antiguos de los Vedas, que describen la destrucción de tierras ancestrales y el uso de energías sagradas, han sido interpretados por algunos místicos como un reflejo de los conocimientos traídos de Mu. Según la teoría de James Churchward, ciertos templos en la India habrían albergado tablillas antiguas que narraban la historia de Mu y su avanzada comprensión de las energías de la Tierra y el universo. El concepto de los chakras, o centros de energía en el cuerpo humano, que se alinea con las fuerzas de la naturaleza, recuerda los principios que regían la medicina de Mu, en la que los cristales y las vibraciones naturales eran utilizados para sanar y equilibrar el cuerpo y la mente. Esta conexión entre el cuerpo y la tierra, entre el ser humano y el cosmos, resuena con las creencias de Mu y sugiere que las enseñanzas de los sobrevivientes pudieron haber dejado una impronta en la espiritualidad de la India, donde los rituales y la meditación buscaban esa misma armonía cósmica. La huella de Mu, según el mito, se desvaneció con el tiempo, pero su esencia persistió como un susurro en la memoria colectiva de estas antiguas civilizaciones. La sabiduría que alguna vez floreció en Mu, su visión de un mundo donde el saber y la paz eran la base de la existencia, se filtró en las creencias y estructuras de los pueblos que los sobrevivientes encontraron en su peregrinación hacia tierras seguras. Así, el mito de Mu sobrevivió, adaptado y reinterpretado por culturas que absorbieron su legado, manteniendo viva la memoria de una civilización ideal, casi como un recuerdo de lo que la humanidad alguna vez fue o podría aspirar a ser. Con cada generación, los descendientes de aquellos pueblos antiguos miraban a las estrellas o construían monumentos sagrados, como si en el fondo intentaran reconectar con esa sabiduría ancestral que sus antepasados una vez trajeron de un lugar perdido en el Pacífico. Mu, aunque sumergido en el tiempo y en el olvido, permanece en los ecos de cada civilización que aspira a entender su lugar en el universo. Por siglos, el enigma de Mu ha capturado la imaginación de exploradores, místicos y buscadores de civilizaciones antiguas. Sin embargo, con la misma intensidad, el mito de Mu ha despertado dudas, críticas y escepticismo entre los estudiosos que han buscado evidencias de su existencia.
El misterio de este continente perdido sigue desafiando la razón y la ciencia, presentando un caso en el que la ausencia de pruebas concretas ha alimentado tanto el mito como la controversia. Entre las primeras afirmaciones sobre Mu, la de Augustus Le Plongeon, quien decíase haber descifrado inscripciones mayas en las ruinas de Yucatán que hablaban de una civilización madre, fue recibida con escepticismo. Los arqueólogos que siguieron sus pasos reinterpretaron aquellas inscripciones como símbolos religiosos o mitológicos propios de la cultura maya, sin conexión con un continente perdido. Para muchos, la visión de Le Plongeon reflejaba más un anhelo romántico de encontrar un origen común y ancestral que una realidad arqueológica. Décadas después, James Churchward avivó el misterio con una afirmación aún más extraordinaria. Decía haber encontrado tablillas antiguas en un templo de la India que relataban la historia de Mu, inscritas en un lenguaje que él aseguraba haber aprendido a descifrar. Sin embargo, esas tablillas nunca fueron mostradas al mundo, ni se permitió a otros expertos verificarlas. A pesar de la falta de pruebas concretas, sus escritos continuaron ganando popularidad, y su relato de una civilización avanzada en el Pacífico encendió el interés de miles de personas alrededor del mundo, quienes vieron en su historia una revelación de conocimientos perdidos. Los críticos señalaron que las afirmaciones de Churchward se basaban en interpretaciones subjetivas y en fuentes imposibles de verificar. Para los arqueólogos y lingüistas, su relato carecía de fundamentos sólidos, y las descripciones que hacía de la sociedad de Mu parecían más una utopía imaginada que una civilización documentada. En opinión de los escépticos, las teorías de Churchward eran un ejercicio de especulación que apelaba al deseo humano de un origen mítico y de un pasado idílico perdido en el tiempo. Además de las dudas sobre los relatos históricos, la geología misma presentaba un desafío. Según los estudios tectónicos, la estructura de la corteza terrestre en el Océano Pacífico no respalda la existencia de un continente que pudiera haber desaparecido en un solo cataclismo. La teoría de las placas tectónicas sugiere que las masas de tierra no pueden hundirse o desaparecer de manera abrupta y total. Cualquier cambio geológico de esa magnitud habría dejado evidencias claras en el fondo oceánico. Sin embargo, el lecho del Pacífico, aunque presenta crestas y fallas submarinas, no muestra restos que sugieran un continente de las proporciones descritas en las historias de Mu. Las formaciones submarinas que sí existen, como las enigmáticas estructuras de Yonaguni, cerca de Japón, han suscitado teorías y especulaciones. Estas formaciones, con sus formas angulosas y niveles escalonados, parecen mostrar un diseño que recuerda estructuras creadas por la mano humana. Sin embargo, la mayoría de los geólogos sostienen que estas son formaciones naturales, talladas por la erosión de las corrientes submarinas y los procesos geológicos. Aún así, para los defensores del mito de Mu, Yonaguni y otras estructuras similares representan posibles vestigios de esta civilización perdida. Frente a la falta de pruebas concluyentes, el mito de Mu ha seguido su propio curso, avanzando entre el misticismo y la cultura popular. Para muchos, las dudas científicas no desmerecen la idea de que Mu haya existido en algún punto de la historia. Argumentan que los océanos cubren 2/3 del planeta y que sus profundidades ocultan secretos que apenas hemos comenzado a explorar. Los defensores de Mu creen que algún día, en una expedición submarina o en una remota región del Pacífico, se encontrarán indicios de la civilización que inspiró tantos relatos. La ciencia, sin embargo, ofrece un enfoque más cauteloso. Para los investigadores, la verdad sobre Mu parece ser, en el mejor de los casos,
un mito universal que refleja el anhelo de la humanidad por una época dorada. Una era en la que la sabiduría, la paz y el conocimiento reinaban sobre el mundo, un tiempo anterior a la fragmentación y el conflicto que caracterizan las sociedades actuales. Mu, como la Atlántida, puede ser menos una realidad histórica y más un símbolo, un reflejo de los ideales y deseos de quienes imaginan un pasado en armonía con el cosmos y el entorno natural. La historia de Mu, aunque sin bases arqueológicas firmes, mantiene su lugar en el imaginario colectivo. La falta de pruebas físicas no ha reducido la fascinación que genera. Al contrario, ha convertido a Mu en un arquetipo de la búsqueda humana de sus orígenes, un enigma que evoca tanto la esperanza de un mundo ideal como el temor de perderlo. En el fondo del océano, en cada misterio aún no resuelto de las profundidades marinas, persiste la posibilidad de que aún haya vestigios de Mu esperando ser descubiertos, ecos de un pasado que sigue vivo en los sueños y las leyendas. A medida que las investigaciones científicas avanzan y se descubren nuevas facetas de nuestro planeta, la historia de Mu continúa siendo un recordatorio de que, aunque podamos estudiar la historia y desentrañar muchos secretos de la Tierra, siempre habrá lugares y tiempos que permanecerán ocultos, velados por el misterio y la poesía de los relatos antiguos. Mu, en su esencia, simboliza esa frontera desconocida, un rincón de la imaginación humana donde se entrelazan la ciencia, el mito y el deseo profundo de encontrar, algún día, un rastro de nuestra verdadera identidad. Aunque la ciencia nunca ha encontrado pruebas concluyentes de la existencia de Mu, su leyenda ha logrado traspasar el tiempo y las fronteras, conquistando un lugar en la cultura popular y el pensamiento místico moderno. La historia de Mu, lejos de perderse entre los estudios arqueológicos y las dudas académicas, ha seguido viva en las páginas de libros esotéricos, en los rituales de quienes buscan una conexión con un pasado remoto, y en las historias de aquellos que creen en una humanidad que alguna vez alcanzó un estado de sabiduría, equilibrio y paz. Mu ha sido adoptado por movimientos espirituales contemporáneos que ven en esta civilización perdida un modelo de vida ideal y una conexión espiritual con el universo. Muchos místicos de la nueva era, por ejemplo, consideran que los habitantes de Mu poseían un conocimiento avanzado sobre las energías de la Tierra, un saber que se expresaba en su uso de cristales y piedras sagradas. Según esta creencia, los cristales y las piedras de Mu no eran solo adornos o instrumentos de sanación, sino herramientas para canalizar y almacenar energía. En la práctica espiritual moderna, el uso de cristales sigue siendo una herencia simbólica de Mu, un eco de la conexión entre los seres humanos y las fuerzas naturales que aquellos sabios habían cultivado. Los defensores de este misticismo creen que los habitantes de Mu comprendían la vibración de los cristales y que, mediante la meditación y la intención, podían acceder a un estado de conciencia superior. Estas prácticas, que en la actualidad se han popularizado en ceremonias de sanación y terapias de armonización energética, reflejan el ideal de Mu como una civilización en perfecta sintonía con la naturaleza. Para los seguidores de esta visión, al trabajar con cristales y gemas en la actualidad, están redescubriendo el legado espiritual de Mu y reconectándose con la sabiduría que sus antiguos habitantes supuestamente dejaron para la humanidad. El mito de Mu también ha hallado un lugar en la literatura y el cine, donde se le presenta como una civilización avanzada, dotada de conocimientos científicos y tecnológicos que se pierden en el tiempo, cubiertos por las aguas del océano. En la ciencia ficción y la literatura esotérica, Mu
aparece como un continente majestuoso y utópico, un lugar donde la armonía entre el hombre, la ciencia y el cosmos alcanzó un equilibrio que la humanidad moderna apenas puede imaginar. En estas historias, los héroes y exploradores se embarcan en misiones para desenterrar los secretos de Mu, enfrentándose a fuerzas desconocidas y hallando en las ruinas respuestas ocultas a los misterios del universo. Mu ha llegado a representar, tanto en la ficción como en el esoterismo, un ideal de paz y sabiduría, una civilización donde la tecnología y el espíritu humano coexistían en armonía. En la visión moderna de Mu, se conserva la imagen de un mundo donde los conflictos y las guerras no existían, donde el saber era compartido en un marco de respeto y colaboración, y donde la humanidad vivía en un estado de serenidad y comprensión mutua. Este retrato idílico ha inspirado a generaciones, especialmente a aquellos que buscan un retorno a un equilibrio perdido, un tiempo en el que el ser humano entendía que su existencia formaba parte de un todo mayor. En el ámbito de los movimientos espirituales, Mu es vista como una fuente de inspiración, un recordatorio de la grandeza que la humanidad puede alcanzar si aprende a vivir en comunión con el mundo natural. Los cristales y piedras, supuestamente cargados de la energía de Mu, se han convertido en elementos simbólicos de sanación y conexión espiritual. Para los seguidores de esta creencia, las prácticas de meditación con cristales no son solo una moda pasajera. Representan una forma de recordar y honrar el legado de un pueblo que, en su visión, logró comprender las energías ocultas del universo y vivir en sincronía con ellas. Mu también encarna un ideal de perfección y serenidad que parece haber desaparecido en la historia de la humanidad. Las prácticas espirituales inspiradas en la leyenda de Mu recuerdan al hombre moderno que una vida en equilibrio, lejos de las ambiciones materiales y en comunión con el mundo, es posible. Es un recordatorio de que el verdadero progreso, más allá de la tecnología o la riqueza, radica en el regreso a una vida sencilla y armoniosa, en la que la naturaleza y el espíritu caminan de la mano. Más allá de las prácticas místicas, Mu continúa presente en el imaginario colectivo como un símbolo de lo que la humanidad alguna vez fue, o de lo que podría llegar a ser. Representa una época perdida en la que el conocimiento y la paz iban de la mano, en la que el saber científico no se separaba de la espiritualidad, y donde los seres humanos vivían en paz consigo mismos y con el mundo que los rodeaba. Para aquellos que creen en su existencia, Mu es una promesa de que ese equilibrio puede recuperarse, de que en algún rincón de nuestra memoria ancestral aún guardamos la capacidad de alcanzar ese estado ideal. El mito de Mu, sin pruebas físicas que lo respalden, sigue siendo un testimonio de la esperanza humana. Nos recuerda que, más allá de la ciencia y de los límites de lo conocido, el espíritu humano sigue anhelando un tiempo y un lugar donde la paz, la armonía y el conocimiento guíen nuestras vidas. Aunque Mu se haya hundido en el océano o nunca haya existido, su leyenda perdura en la búsqueda humana de una civilización ideal, de una sabiduría que alguna vez existió o que deseamos alcanzar. El Océano Pacífico, vasto y profundo, sigue guardando este misterio en sus aguas como si fuera el guardián de una promesa. Mu, perdido en el tiempo y en la memoria, se convierte así en un símbolo eterno del potencial humano, del sueño de una humanidad que, a pesar de sus imperfecciones, aún recuerda que alguna vez fue capaz de vivir en un mundo de paz y comprensión. El mito de Mu, ese continente perdido en las vastedades del Pacífico, sigue siendo una leyenda tan esquiva como cautivadora. A través de los siglos,
Mu ha desafiado las fronteras de la razón y la ciencia, manteniéndose intacto en la memoria de aquellos que creen en un pasado más sabio. Un pasado que, aunque tal vez nunca existió, aún inspira y resuena en el corazón de la humanidad. Mu se ha convertido en un símbolo de un origen común, de una civilización madre que podría haber unido a los pueblos dispersos del mundo. La leyenda nos habla de un tiempo remoto en el que los seres humanos vivían en perfecta armonía con la naturaleza y el cosmos, en una sociedad libre de guerras y conflictos. Quizás Mu, real o imaginario, encarna nuestra aspiración de encontrar ese equilibrio perdido, de construir un mundo donde la paz, el conocimiento y la sabiduría sean los pilares de la existencia. Esta historia también nos recuerda el poder de los mitos para darle forma a nuestra identidad y a nuestras aspiraciones. Al igual que otros relatos sobre civilizaciones desaparecidas, Mu refleja un anhelo universal, el sueño de un mundo ideal, una utopía en la que la humanidad alcanzó su máximo potencial. Mu, con sus templos alineados con las estrellas, sus sacerdotes en comunión con las fuerzas de la naturaleza y su uso sagrado de los cristales, representa la posibilidad de una existencia más profunda y consciente. En ella vemos lo que podríamos ser, un reflejo de los valores más elevados de la humanidad, un faro de paz y comprensión, en un mundo a menudo dividido y conflictivo. Mu también ha dejado su marca en la cultura, en la espiritualidad y en el pensamiento místico moderno. Aquellos que creen en la existencia de esta civilización la ven como una fuente de sabiduría que la humanidad ha perdido, pero que aún puede redescubrir en prácticas de conexión con la naturaleza y el universo. La imagen de Mu, de sus habitantes viviendo en armonía con el entorno y los ritmos cósmicos, se ha convertido en un ideal que atraviesa culturas y generaciones, recordándonos que el verdadero conocimiento no solo consiste en entender el mundo, sino en aprender a vivir en equilibrio con él. El océano Pacífico, vasto e insondable, parece guardar el misterio de Mu en sus profundidades, como un guardián silencioso de secretos que tal vez nunca serán revelados. Sus aguas nos recuerdan que, a pesar de todos los avances de la humanidad, siempre hay límites que no podemos cruzar, misterios que permanecen fuera de nuestro alcance. Quizás Mu, al igual que tantas otras historias sobre civilizaciones perdidas, es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad, de la fragilidad de los logros humanos frente a las fuerzas inconmensurables de la naturaleza y del tiempo. A medida que avanzamos en nuestra exploración del mundo, el mito de Mu continúa siendo un símbolo de nuestro deseo de trascendencia, una llamada a recordar y preservar la sabiduría que yace en nuestro interior. Aunque las ruinas de Mu nunca se hayan encontrado, aunque los cristales que almacenaban energía y las piedras sagradas que resonaban con el cosmos permanezcan en el ámbito de lo desconocido, el mito nos recuerda que el anhelo de paz, conocimiento y unidad sigue vivo en la humanidad. Al final, la verdadera importancia de Mu quizás no reside en su existencia física, sino en su poder para inspirar, en su capacidad de recordarnos el potencial de la humanidad para soñar con un mundo mejor. Mu nos deja con una lección de humildad y esperanza, sugiriendo que aunque el tiempo y el océano hayan cubierto sus huellas, su espíritu sigue presente, invitándonos a contemplar los misterios del pasado y a mirar hacia el futuro con renovada sabiduría. En la inmensidad del océano, donde la luz y las sombras se mezclan en un juego eterno, Mu permanece no como una tierra que podamos encontrar en los mapas, sino como un eco de lo que podríamos alcanzar si lográramos, una vez más, vivir en comunión con el universo.